Ya, perfecto, estoy grabando. Ya, buenas tardes, bienvenidos a la ayudantía número 4. Primero que nada, espero que hayan tenido una buena semana de receso, hayan podido aprovechar su tiempo, como fuera debido en cada caso. Y para empezar con la ayudantía 4, quería conversarle un poco de la descripción del proyecto que les mostró el profe el lunes. Voy a compartir pantalla primero. ¿Se visualiza? Sí, se ve. Bueno, ya, entonces para empezar, este es el proyecto número 1 de lo que hemos estado hablando, que es básicamente el llevar a HMI todo lo que viene siendo lo realizado en el laboratorio de aplicación, o sea, la planta piloto, los lazos de flujo, nivel y temperatura, junto con los enclavamientos respectivos y todo lo relacionado con esto. Entonces, no voy a leerles realmente todo el documento porque ya lo hicieron con el profe, pero sí destacar puntos importantes que son cosas que sí o sí van a tener que tener. O sea, aquí en función de informe, digamos, lo de la alarma es algo que siempre el profe le va a dar importancia, o sea, de que las tengan configuradas, que se muestren y, digamos, en los casos extremos, que aparezca una alerta en caso de que se cumplan esos casos, en situaciones. Lo del scan time también lo vamos a ver hoy, que es básicamente el tiempo que se tarda el programa en obtener las entradas, realizar todo lo que viene siendo el programa de ladder principal y aplicar sus salidas respectivas. Pero esto es simplemente un dato que vamos a obtener a través de una función de RSLogic. Entonces no tiene mayor dificultad que poner un par de bloques dentro de su código principal y luego eso mostrarlos dentro de su interfaz gráfica. Más cosas importantes, por supuesto variables análogas que podrían ser los diferentes setpoints, el process value, el CV, las discretas que serían los elementos digitales como pueden ser las bombas o el motor agitador del estanque. Conexión PLC, RSLogin, OPC, eso ya lo hemos visto. Aquí realmente todo lo van a necesitar, o sea, poder la típica configuración, los tiempos de muestreo, que la próxima semana vamos a ver una forma de poder configurarlo sin necesidad de alterar la configuración del controlador, que esa es la idea. Configuración de parámetros, para eso esto será relacionado con una pantalla de sintonización que deberían tener, que ahí conversaríamos, digamos, como ustedes prefieren que se visualice, si haya una opción directa en su menú o si es que dentro de otra pantalla prefieren que haya una opción que les permita redirigirse a la zona de sintonización. Visualización, esto siempre es importante, el poder conocer variables como puede ser el error, setpoint, output, PD, no sé, la banda de ruido si es que quieren que sea configurable, y también el valor de algunos switches como puede ser automático manual, o si está en directa o está en inverso el controlador. Y esto, bueno, esto es básicamente lo que mencioné recién, que esto va más enfocado en poder visualizar cómo va cambiando el tiempo de muestreo. O sea, digamos, si en un momento inicial está el tiempo de muestreo de 0.1 segundos, que después de cambiarlo, digamos, a 1 segundo, que se pueda ver gráficamente el hecho que se hizo el cambio, que también le sirve como retroalimentación para ver si el cambio se está realizando adecuadamente. Bueno, el dibujo de la planta, el PNID, que esto lo tienen que después replicar en su interfaz gráfica, en una pantalla de proceso donde se describa todo. Idealmente, la idea es que uno diga, por ejemplo, cuando pinche lo que viene siendo los diferentes instrumentos, uno puede hacer redirigir un pop-up que le muestre diferentes datos de fabricación, las especificaciones de estos instrumentos. Y en caso que no hayan revisado el grupo de WhatsApp, yo ahí envié unos comprimidos donde tengo varias fotos, fotos de los diferentes instrumentos con el nombre y también una carpeta que es simplemente fotos que yo tomé en su tiempo cuando tomé el laboratorio de instrumentación, que ahí ya hay algunas que tienen, digamos, fotos de
de las placas con la especificación, entre otras cosas, y también un informe antiguo en el que están los datos de placa, para que después puedan copiar todo. Sobre esto, bueno, los SFC, aún no he conversado con el profe, pero lo más probable es que tengan que poder implementar la rutina del batch, que sería básicamente el poder desde la interfaz poder iniciar el batch y terminarlo. Debo dejarlo iniciado más que nada. Descripción. Bueno, el programa ladder, el simulador. Estos son repetición de lo anterior. Lo típico es poder modificar, poder ingresar, las tendencias, el recordar lo que mencionamos del datalog para que así no se pierdan los datos de las tendencias. Eso sí, el profe también le da importancia. En especial va a ser unas cosas que le va a recalcar si es que no lo hicieran en algunas presentaciones. Permitir generar. Esto realmente el profe nunca, o por lo menos el año antepasado y el año pasado no, no lo requirió. Por lo menos a mí nunca me explicaron cómo se realizaba. Igual voy a tratar de hacer pruebas si encuentro algo, pero esto es básicamente como por lo que yo entendía era lo que hacíamos en RC Logic de poder tomar todas las variables o las variables del controlador y llevarlo a un Excel. Cómo es la conexión. De modulación, y esto que es lo que quería comentar. Primero, las fechas de control. El lunes 3, que es que el profe entregó. Aquí, lunes 10, que es la que a ustedes les importa. Por lo que me explicó el profe, básicamente, y les explicó también durante el final de la clase pasada, es que es básicamente un croquis. O sea, es básicamente como explicar cómo va a ser el desplazamiento que ustedes van a tener dentro de las diferentes pantallas. Que aquí el profe tenía un ejemplo. A ver si me acuerdo dónde estaba. Sí, este. Espero que se vea bien. Pero es básicamente esto es lo que quiere el profe. Que básicamente que tengan imágenes donde que se vean los diferentes, como el desplazamiento que van a tener entre las pantallas. Digamos, estas van a ser las opciones que tengan en la primera pantalla. Y de a partir de esto pueden ir a pueden ir a estas pantallas y luego, según cada uno de estos botones, pueden ir desplazándose entre sí. Ahora, lo que recomendó el profe fuera que simplemente ustedes tuvieran imágenes y para no tener que hacer una presentación de PPT, porque las presentaciones van a ser como de 2 a 3 minutos debido a que son varios grupos. Entonces, lo que les recomendaría es, pueden hacer algo de esta forma, entonces lo pueden explicar lo podrían explicar rápido. O si quieren irse a algo más sencillo, podrían en el mismo Factory Talk ir haciendo como el bosquejo inicial de las diferentes pantallas, luego hacer captura de pantalla y tener todas ordenadas. Así digamos, está la pantalla inicial donde podemos saltar a esta pantalla, donde se verían las siguientes opciones. Pero es básicamente eso, o sea, el profe no le está exigiendo que, por lo menos lo que me dejó entender, que no es que necesiten tener, no sé, trends, no necesitan tener control PID ni nada. Pero por supuesto no creo que les recrimine el hecho de si tienen algo más avanzado, no les va a ser problema. O sea, estos serían como lo mínimo. Por eso es que después, más adelante, digamos, lunes 17 y lunes 24, prácticamente se repite lo mismo, o sea, diagrama de pantallas principales, diagrama de pantallas principales. Igual le voy a preguntar simplemente para ver bien, o sea, para que ustedes tengan más claro qué es lo mínimo que deberían tener, digamos, en este caso, quizás tener control PID completo y, no sé, en este otro caso, tener los diagramas, el PNID, el SAMA y los enclavamientos listos. Y aquí ya tener todo el resto. No sé, tendría que conversarlo con el profe, pero igual en esos casos también sería bueno que le pregunten en clase como estas son evaluaciones que se realizan en el horario de clase. Entonces, para empezar les recomiendo que todos vayan porque los van a evaluar. Y segundo, básicamente el que los va a evaluar es el profesor, no yo. Entonces, por así decir, mi control de ese tema llega hasta la ayudantía, ¿no? Y yo diría eso, ¿no? Bueno, igual el profe le ha entregado estos documentos con lo que pueden
ver algunas cosas, o sea, guiarse, digamos, no usar un fondo negro, eso no se lo recomiendo para nada, ni tampoco usar demasiadas mezclas de colores, no sé, rojo, púrpura, verde, amarillo, sino hacer algo más, no sé, la palabra sería más minimalista, pero que no haya tanto contraste, especial por el, digamos, para el operador que utilizaría la interfaz gráfica para que no le genere molestia a los ojos, entre otras cosas. Y eso sería como explicitando más el proyecto 1. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, yo creo que voy a seguir con lo que compete a la clase, que eso es simplemente una aclaración. Entonces voy a abrir aquí. Ah, espera, que se me olvidó una cosa, aprovechando. Que esto que es algo que me había compartido el profe, que él se hizo un calendario simplemente para tener todo ordenado, porque parece que la facultad no generó un horario más mejor. Entonces simplemente para que se ubiquen un poco, la última presentación es el lunes 21. El 21 de junio, aquí. Después de esta semana de receso, aquí tienen como la presentación final. Y después de esa serían unas 3 semanas y no me acuerdo si dijo el 12 o el 26, creo que era el 26. El 26 presentan el segundo proyecto. Entonces tendrían básicamente sí, unas 3 semanas más. O sea, terminan esto y tendrían entre 3 y 4 semanas para el segundo proyecto. Que el segundo proyecto es básicamente tomar su interfaz gráfica y agregarle cosas relacionadas con otro tipo de controlador. Que igual es un poco lo deseo porque es un tanto engorroso ese controlador, pero van a tener suficiente tiempo para realizarlo. Y luego, en relación a la ayudantía, simplemente como aclaración, nosotros estamos jueves 6. Hoy vamos a ver más otras opciones que pueden realizar con el Factory Talk. La siguiente semana también vamos a ver algo llamado Time Scheduler y otras partes de opciones. Y lo que yo estaba pensando es simplemente para no adelantarme, o sea, no empezar, digamos, de, a finales de mayo, empezar a verles lo que es del proyecto 2. Probablemente estas 2 semanas le tratemos de hacer reuniones que sean más enfocadas en si es que preguntas, consultas, si es que quieren que revisara su máquina virtual, su pantalla, o si quieren algunas opiniones, o si es que hay algo puntual que no saben cómo hacer y les gustaría que lo viéramos en clase, no hay problema. Pero es simplemente para no tirarles como cosas que van a utilizar después del 21, recién en mayo. Y eso más que nada, igual si quieren pueden tomarle un screenshot a esto simplemente para tener organizadas sus cosas y también esto que son fechas importantes, o sea, las semanas de receso, el término de clase, periodo de evaluaciones de recuperación y el fin de registro de notas o finales. Ya. Ahora sí, seguimos con la máquina virtual. En este caso, debido a que yo el año pasado no hay una parte que realmente no tuvimos que realizar, que era lo relacionado con enclavamiento, pero según lo que realizamos durante el laboratorio de aplicación, lo más probable es que el profe se los pida. Entonces, primero vamos a partir con eso. Es esto. Displays. Sí. Sí, proceso enclavamiento. Bueno, saber completo. Vamos a ver completo. A ver si es que... No, pero ahí se observa.
solo que debido a la distribución, el tamaño porque es un poco más grande que mi pantalla. Pero este vendría siendo lo que viene siendo los enclavamientos, que recordando nosotros tenemos tres, llamemos equipos digitales dentro del laboratorio, que son las dos bombas, la B01 que tienen que ver con el lazo de flujo y la B02 que tienen que ver con el lazo de temperatura para el agua de recirculación del califón. Y luego el motor agitador M01 que tiene que ver con el poder agitar el agua para que tenga una temperatura más uniforme y que la lectura de la temperatura dentro del estanque sea correcta, en vez de tener cambios y se presenta un poco de error. Y dentro de ello hablamos también lo que es interlock, que traducido al español sería enclavamiento y vendría siendo como la opción para que estas condiciones lógicas se tengan que respetar para que este pueda funcionar. Y en este caso también se dio la opción para que hubiera un modo manual para simplemente, si uno lo encuentra necesario, en vez de utilizar el interlock, que simplemente encienda la bomba. Y como recomendación, y para aclararles, todo lo que está en esta pantalla no son, llamemos, control realizado por el Factory Talk, sino que todo esto son indicadores multiestado. O sea, básicamente esto refleja la lógica que está siendo aplicada dentro del RC Logics, que es recomendable porque realmente la lógica no la quieren tener dentro del Factory Talk, sino que la quieren tener todo eso dentro del RC Logics y que en sus pantallas simplemente se refleje lo que está haciendo el controlador, básicamente. Entonces, todo esto. Y en este caso creo que está en notación británica, pero por supuesto pueden ocupar notación ANSI o lo que les acomode. Pero todo básicamente lo que está diciendo es que debido al comportamiento de las bombas, uno normalmente no quiere que funcionen con muy poca agua porque puede puede tener un comportamiento molesto o empezar a generar ruido o incluso dañarse. Y lo mismo con el flujo. Si hay muy poca agua fluyendo por la bomba, se empieza a hacer daño internamente. No es algo que vaya a liquidar la bomba si es que sin querer la prendemos con un poco de agua, pero para alargar la vida útil de los instrumentos, lo ideal sería poder tomar todas las precauciones. Entonces, en este caso es nivel superior a 10%, que eso uno lo puede tomar quizás 10, 15, no es que sea un número definitivo, pero ahí es decisión de cada uno realmente. Y luego el flujo también 10%, que cuando estas tres condiciones se cumplan, se va a tener este que representa un OR, o sea, si está con control manual o se cumple esta condición, se va a tener encendida. Pero esto, digamos, no son botones con los que uno enciende y apague, sino que son solo indicadores. Lo mismo en este caso y en este caso. Y para ver el tema de la lógica, les voy a mostrar código de RC Logics. En donde de primera lo que ustedes podrían tener un texto estructurado simplemente, en donde se refleje toda esa lógica. En este caso es el código estructurado seguridad. Entonces si abrimos el código estructurado seguridad, vamos a ver primero esta condición que es simplemente cuando el nivel está demasiado alto, que sería lo que tendrían, digamos, en su alarma, que se empiecen a cerrar los ladders que vienen siendo los controladores, que el flujo de salida sea el máximo, que el flujo de entrada sea el mínimo, aumentar el setpoint de nivel, que es un poco contradictorio, pero bueno. Y luego que si es que se estabiliza, que vuelva a su funcionamiento anterior. Y luego aquí se tienen lo que viene siendo los enclavamientos. O sea, la misma lógica que se vio anteriormente, aquí básicamente se tiene también en el RS Logic. O sea, digamos, en este caso, si se cumple que el flujo, el FT01 es mayor o igual al 10% y que el nivel es mayor o igual al 10%, entonces se va a tener que el switch-B01 va a ser igual a 1. En donde aquí, en el main routine, el switch
viene siendo este switch, en donde este es el switch de interlock que se controla según si uno tiene, bueno, digamos las pantallas, si es que uno tiene elegido que quiere que que los accionamientos funcionen en manual o quiere que funcionen en automático. Ahora, si es que ustedes encontraran que no encontraran necesario tener el control en manual, podrían simplemente hacer todo con interlock y remover esta rama. Pero igual encuentro que es mejor tener la opción para los dos casos, simplemente por, digamos que por alguna razón esto no funcionara bien, poder simplemente desactivarlo desde las pantallas o también físicamente. Entonces esta rama y luego este switch que se activa, voy a volver, se activa básicamente con esta condición, o sea, cuando estos dos, nice. Cuando estos dos entran en on, son activados, luego este también se activa. Y cuando este se desactiva, este va a dejar de activarse. Y estos si no me acuerdo, energize, sí, output de energize, esto básicamente representa la bomba 01, la bomba 02 y el motor agitador. Esto sería básicamente cuando esto valga 1, o sea, cuando llegue energía hasta este punto, la bomba se va a encender y cuando no llegue energía a este punto, la bomba se va a apagar. Pero con respecto a eso, es básicamente eso. Luego tendría, digamos, código de emergencia, digamos, código stop, que los errores que ustedes ya hayan tenido implementado. Si es que lo encuentro. Que básicamente si es que el nivel se encuentra muy alto, la válvula de salida que esté en máximo y la de entrada que esté en mínimo. Y luego lo relaciono, digamos, a los accionamientos, como queremos que se encuentren. Si que queremos que se... Ahí lo mejor sería tener el interlocking activado, cosa de que cuando haya mucha agua podamos activar las bombas para quitar todo el agua y luego cuando quede muy poca agua que se desactive y así evitar que siga funcionando aunque esté vacío el estanque, digamos. Routine. Y diría que es básicamente eso, por lo menos lo relacionado con los enclavamientos. Ahora, lo que les recomendaría así de primera es simplemente, digamos, hacer el esquema. O sea, obviamente tiene otras cosas que hacer, pero cuando les toque esta parte, lo recomendaría sería primero simplemente hacer el esquema, o sea, tener todo ordenado y luego de a poco añadir indicadores. Después de a poco ir añadiendo, cambiándolos para que sean multiestado y, digamos, en este caso, cada uno de estos tiene la lógica detrás. Digamos, en este caso, si se tiene así el tag, que eso para hacerlo tienen que presionar Next Expression. Digamos, aquí tienen sí, el tag correspondiente al nivel mayor o igual que el 10, entonces 1, y en el otro caso es 0, donde 1, cuando este vale 1, va a tener un borde verde, y cuando valga 0, va a tener un borde rojo. Y en este caso esto es simplemente... Sí, adelante. Todo esto hay que tenerlo para la otra semana, el lunes. No, en caso que llegaste más tarde, la próxima semana que el profe quiere es solamente un croquis. Mira, a ver, voy a volver a la... Básicamente, pero ¿cierto? Eso, ya. Sí, básicamente lo que el profe quiere es un croquis, o sea, como una... No quiero decir idea porque sonaría muy pequeño, pero básicamente el concepto que quieren tener con las pantallas. Entonces, una de las opciones que tendrían sería tener algo así, digamos que en este caso... No, ahí sí. O sea, digamos, este esquema que representa todas estas pantallas, o sea, la pantalla de inicio y hacia dónde uno puede ir. O lo que les recomendaba que quizás se le haría más fácil hacer básicamente ir haciendo pantalla en el Factory Talk y luego hacer captura de pantalla a cada una de esas pantallas. Simplemente, digamos, mostrar de primera la pantalla inicial y decirle que desde esta se puede ir moviendo a, digamos, sintonización o los trends
o digamos el batch si es que quieren mostrarlo directo, o digamos si es que ustedes quieren, que eso yo creo lo que podríamos conversar más tarde, es si es que quieren que se muestren todas las opciones en la barra de herramientas, digamos, o quieren que solo salgan reducidas, cosa de que uno vaya, digamos, vaya a una pantalla y luego dentro de esa pantalla tenga opciones para ir al resto de pantalla. Más enfocado a eso. No es, por ahora, el lunes no deberían tener ni trends ni poder configurar los controladores. Realmente no es necesario. Ahora, no creo que el profe se queje si es que tienen algo avanzado de más porque han estado haciendo pruebas o cosas. Pero es básicamente lo mínimo. ¿Eso va claro todo? Sí, gracias. Ya. Continuando, que se me había olvidado mencionar que sí, en este caso, simplemente para hacerlo más fácil, era un bloque de texto que es este, que esto es básicamente un texto, y luego el indicador multiestado, que simplemente si vale 1 vale 0. Igualmente podrían, digamos, haber puesto aquí simplemente que ambos diga ft-01 mayor o igual, o sea, 1 mayor o igual, ¿no? A 10% y realmente hubiera sido lo mismo. Pero ahí depende cómo lo quiera hacer cada uno, porque probablemente aquí se puede dar el caso que con esto lo pueden dejar en la posición que uno quiere y digamos cuando lo hacen de esta forma no quede como uno espere. Pero ahí es criterio de cada uno realmente, si por eso uno puede ser bien creativo con estos programas, ocurrirle una que otra cosa o crear animaciones o cosas así. Que de nuevo no es algo obligatorio realmente, o sea, realmente la ayudantía vemos como lo mínimo que se debería esperar y luego ahí ustedes se pueden volver locos agregando las cosas que quieran. Como esto que también simplemente si no se acuerdan, porque a mí me pasó que esto representa simplemente una negación, o sea que si es que ustedes están usando el control manual, el switch de interlock debería estar desactivado. Y eso sería lo relacionado a enclavamiento. Igualmente, si es que les surgiera alguna duda, me pueden, o sea, siempre me pueden hablar por WhatsApp, en especial si una duda puntual. Preferiría si hay algo más engorroso y tendría que ver si estoy desocupado y agendar alguna reunión por Teams o algo. Y lo siguiente que quería abordar, para no rezar, es sí, aprovechar primero lo relacionado con las rampas. Eso yo creo. Voy a abrir el. Sí, voy a ir offline. Sí, es que prefiero mostrarles mi código para que esté más familiarizado. Aquí. Sí, prueba pregunta completa. Primero comentarles lo de los add-ons, que es algo que vimos en laboratorio de aplicación, pero que yo recuerdo no se vio el año pasado en laboratorio de aplicación, entonces quiero echarle un ojo, que básicamente nosotros en un principio hacíamos ¿cuánto se llama? Sí, hacíamos los programas en puros textos estructurados, o digamos si que queríamos hacer ¿cuándo se llama? Una función, hacíamos un texto estructurado y luego usábamos una función que nos saltaba el texto estructurado. Pero digamos el caso de que ustedes tienen un programa relativamente largo que quieren poder utilizarlo para diferentes lazos, digamos para el lazo de flujo, temperatura y nivel. Pero en el primer caso, digamos si es que fuera, digamos el mismo programa de PID, si que ustedes quisieran replicar el PID de flujo al de nivel, tendrían que ir manualmente, ir buscando cada una de las variables, ir de a poquito, ir cambiándolos. Ya esta quiero que sea nivel, ft, cambiar cada uno de estos a n, y realmente no es práctico, no es para nada práctico. Entonces, otra forma que uno tiene, básicamente crear lo que vendrían siendo funciones, que vienen siendo los add-ons. Entonces aquí donde está la carpeta Add-on Instructions,
uno puede hacer clic derecho, añadir un nuevo add-on, ponerle un nombre, digamos, test1, una descripción, por supuesto, el tipo, que en este caso va a ser simplemente texto estructurado para no complicarse la vida, y agregarlo. Y lo siguiente que le va a aparecer, la descripción general, los parámetros, que estos son básicamente parámetros que vienen de por sí, que es para su funcionamiento. Luego tags locales, porque uno puede tener, que es lo que van a ver después, uno puede tener variables que sean internas de, digamos, el add-on, y luego variables que sean ya exteriores, o del ámbito que viene siendo el programa principal. Esto que no es necesario cambiarlo. Uy, no. Y ok. Entonces aquí donde dice Logic, es en clic derecho y aquí ustedes pueden hacer su programa básicamente. O sea, si quieren if, condición, si se cumple una condición, then que se haga una acción y luego end if. Ah, no, eso no. Bajo if, no. Real punto y coma. Ah, no, no es necesario. Y aquí vamos a ver, digamos, new local tag, new parámetro. Entonces, cuando uno agrega un parámetro, va a tener 4 tipos distintos. Va a tener el local tag, que el local tag va a ser perteneciente solo a la función. Eso quiere decir que, digamos, si yo lo creo, yo no lo puedo manipular. Cuando la llamo, ese local tag es siempre como es. Entonces, local tag que yo recomendaría es, digamos, cuando ustedes quieren hacer una iteración en un ciclo for, ustedes digamos, para el i, para el j, pueden utilizarlo como local tag, porque realmente no lo quieren manipular ni en general no lo quieren conocer su valor, y si lo quisieran conocer pueden crear una variable que les entregue el valor. Pero básicamente es el input parameter, que eso es cuando tú quieres tener una variable desde fuera y quieres asignar un valor, digamos, cuando yo tuviera, digamos que tengo un variable 1 es igual a variable 2. En este caso yo quiero que variable 2 sea un input porque está tomando su valor y dándoselo a una nueva variable. En cambio, si es que yo quiero, digamos, en el caso de variable 1, yo quiero que esta sea una de output, porque yo lo que estoy haciendo es tomando valores, números, y eso dándoselo a esta variable. Y recalco esto porque si es que, digamos, en este caso pusieran variable 2 como output y pusieran variable 1 como input, no les funcionaría el código. Básicamente se generarían problemas porque es una entrada, pero le estás pidiendo que entregue su valor. Entonces como que se vuelve loco y no hace nada básicamente. En cambio, el tercer caso, digamos que yo quisiera, tengo mi variable 1, pero yo necesito que a variable 1 se le sume el mismo y quizá un contador. Como podría ser en el caso que, sí, más claro ahí, en el caso digamos un contador, en donde es básicamente ir sumándole cierto parámetro, en este caso 1, entonces se tiene que sumar a sí mismo. Entonces en este caso cumple el comportamiento de entrada como salida. Entonces en ese caso, new parámetro, en ese caso es el que utiliza de in-out parámetro. Ahora, si es que lo que les recomendaría es tratar adecuadamente ir eligiendo cuáles son entradas, cuáles son salidas, cuáles son input-output o local tag. Y si ya empiezan a tener algún problema, quizás de a poco ir colocando los que no les encuentran que no les funciona como input-output, in-out. La desventaja que tiene in-out básicamente, que les voy a mostrar al tiro, voy a ir creando condición. Voy a crear uno de cada. Variable 1 es igual a variable 2. Este va a ser un parámetro de entrada, este va a ser un parámetro de salida. Output.
Ahí existe. Definition. Aquí. Que esto tiene que ser requerido y visible. Que por eso es que no funciona. Play. Y es que después, digamos, van a clic derecho, abrir definición. Y normalmente aquí les van a aparecer los parámetros. Y por defecto, no sé por qué pasa, pero no les va a aparecer estos seleccionados, sino que tienen que seleccionar ustedes mismos. Que es básicamente para que después puedan darle las variables correspondientes, porque no explico porque esto no. Pero digamos, si van a main routine, yo voy al final de este, voy a agregar un room, voy a ver aquí donde dice add-on, voy a seleccionar el que dice test 1. Entonces, cuando ustedes llaman a un add-on, la primera línea es simplemente una variable que es del tipo del add-on. Entonces, cuando lo crean, -1, le hacen clic derecho y les va a crear o sea, les va a decir directamente el tipo de data que es test-1, que es el nombre del add-on. Entonces, simplemente le apretan OK. Esto es simplemente como para que se pueda generar el llamado. Y luego aquí les van a aparecer las diferentes variables. En este caso, como pueden ver, variable 1 y variable 2 aparecen con un signo de interrogación al lado y abajo. Eso significa que yo puedo ingresar la variable que yo quiero que corresponda a esto y me la va a ir indicando aquí mismo. En cambio, contador, que es un input-output, no. Que esa es como la única desventaja realmente. Que no debería ser tan molesto porque realmente la visualización la van a hacer dentro de las pantallas. Pero en caso que quisieran hacer prueba aquí mismo sería un poco molesto no poder. O tendrían que ir al abrir el watch para poder ir viendo cómo va cambiando la variable. Entonces digamos aquí yo simplemente crearía un... si no mal recuerdo... Vamos a meter en local tags. Variable 1 es output, variable 2 es input. Entonces, main routine. O sea, digamos, input 1. Sale output 1. Veo contador. Voy a poner 1.50. Entonces, básicamente, estas variables, digamos, yo creo new contador 1. Si aquí... Sí, dejémoslo como dientes por mientras. Pero también recuerdo que a veces genera un problema si es que... Bueno, lo típico que si tienes una variable de tint, a veces, según como se requiera, te puede generar problemas o tengas que ponerla de alguno de los otros tipos. Entonces, revisaría simplemente el programa. Sí, a veces puede quedar que sea real, que sea tint o también que sea booleano. En general, les debería dar la recomendación. O si es que no les funciona algo, simplemente lo dejan como real. Que muchas veces real es lo más seguro, pero hay algunos casos, digamos, cuando tiene alguna, ¿cómo se llama? Alguna restricción, digamos, un if, cuando utilizas if o ciclos for, en general el real a veces como que genera problemas. O digamos, cuando mezclan y dint y mezclan real, a veces como que se vuelve loco, como que no realiza la suma. Entonces eso sí tienen que tomarlo en cuenta a la hora de trabajar en estos casos. Entonces la ventaja que tiene esto es que simplemente uno tendría todas las funciones, o sea, digamos, en este caso tengo la función, voy agregando las variables y en vez de tener que modificar todo el código, puedo simplemente crearle las variables que yo quiera. Entonces digamos, en este caso, digamos, en este caso esta es una función PRBS que van a ver más adelante,
Entonces, en vez de tener que copiarla para cada uno de los lazos, para el de nivel y para el de temperatura, lo único que tenía que ir haciendo es ir haciendo doble clic, dándole el nombre a la variable y creándolo. Digamos, en este inicio, que es una variable booleana. Este switch que lo más probable es que también sea booleana. Esta variable de tiempo que tiene que ser int. Pero eso es básicamente. Entonces, la explicación de esto es porque quería mostrarle dos funciones. Yo creo. Sí, dos funciones. Primero, una función que se llama rampa. Que esto es básicamente cuando ustedes quieren hacer un cambio rampa. Si se acuerdan, para el control batch, nosotros vimos que se podían realizar cambios rampa al conocer el valor y calcular el tiempo que uno quería. Entonces eso mismo uno puede replicarlo y realizarlo como función. Entonces digamos, en este caso, yendo derechamente, y nosotros teníamos un switch de rampa simplemente para que se permita y luego salta hasta su rutina de rampa. Entonces, mientras voy a cerrar esto, no. Cerrar aplicación. Lógica, entonces digamos, en este caso tienes número de pasos, da por el número de rampa y luego un contador, en donde se tiene el setpoint inicial, que es el setpoint actual, y luego esta variable contador, donde el contador es un input-output parameter. Ese contador va aumentando y según eso va cambiando el switch rampa. O sea, digamos, inicialmente cuando empieza a contar siempre va a valer 1 y en el momento en que se cumpla de que el contador, bueno, este caso, en el caso que el contador sea mayor a número de pasos, se va a cumplir que el switch rampa se va a apagar y contador va a ser reseteado. Entonces esto simplemente ir aumentando, calcular el incremento que sería el setpoint final, el setpoint inicial dividido en el número de pasos, ir agregando al setpoint ese incremento, mantener el switch rampa en 1 y aumentar el contador. Entonces después uno puede... Voy a abrir el mío. Proyecto CPC 2020. No puedes simplemente, digamos, crear un botón que sea cambios rampa y luego hacer un pop-up con el que uno puede configurar el setpoint final y el tiempo que quiera que uno se tarde. Tendría que buscarlo. Sí, pop-up rampa. Ejemplo, en este caso, en donde uno, aquí hay un numeric display, uno va a ingresar, aquí uno va a ingresar el setpoint final que uno quiere. Digamos que uno tiene un flujo de 20% y quiero que se llegue al 60% en 10 segundos, entonces aquí uno ingresaría el tiempo 10 y aquí ingresaría el setpoint final 60 y luego se presionaría aquí iniciar rampa. Aquí en nuestro caso no lo habíamos realizado, pero también pueden realizar que eso lo puedo mostrar en otra pantalla. Creo que le tenía sintonización escape. Uno también puede generar barras con las que va mostrando el pasar del tiempo. Entonces digamos, en este caso, básicamente hace una barra de 0 a 100. Configurarlo para que sea de izquierda a derecha. Y luego aquí en Connections, Expression, simplemente configurarlo para que sea, ¿cuánto se llama? Simplemente para que la barra sea de 0 a 100. O sea, en 0, por supuesto, vale 0 y que en el momento en que valga básicamente el tiempo acumulado, valga el valor que nosotros queremos que esto valga 100. Por eso es 100 por, y después divide tiempo acumulado por el tiempo en este caso tiempo PRBS, que es la función que se está utilizando aquí. Entonces eso quiere decir que en el momento en que el tiempo que uno esperaría que tenga y el tiempo que tiene, el tiempo que ha estado funcionando la función sean iguales, eso significa que esto va a llegar a 100. Ahora ustedes si quieren lo pueden configurar como
como prefirieran, pero básicamente es simplemente para tener un indicador visual que ya está cambiando en el tiempo y le falta esta cantidad de tiempo. Y por supuesto un botón que en este caso, ahí. En este caso, este botón que es simplemente que active el switch rampa, que es el de aquí. De main routine, aquí, que básicamente activa este switch. Aquí parece que lo había configurado mal. No. Que básicamente es, en el caso de la rampa. Creo que me había faltado. Sí, aquí. Que en este caso nosotros fuimos súper simple y pusimos un botón que dice rampa derechamente, pero también ustedes podrían hacer una imagen que digamos diga rampa, pero también tenga digamos una figura así. Uy, no. No sé por qué. No sé por qué se va. Básicamente algo así para que sea como más explícito. Simplemente pueden hacer, digamos, en Paint o en Photoshop esta figura, escribirle abajo rampa y luego generar una imagen y con esa imagen generar el botón. O sea, tener la imagen encima del botón y poner un botón invisible encima para que genere el cambio. Y de nuevo, eso es decisión de cada uno. Por supuesto, haría más explícito cada una de las opciones que decida. Sería más atractivo. En verdad, lo más importante es que es intuitivo. O sea, sé que. Ya, la figura yo tengo ¿Alejandro? asociada a rampa. No, me equivoqué, rampa es de otra forma. ¿Alejandro? Sí. Oye, una consulta, ¿en qué parte se hace la diferencia si es que el set point es para el flujo, el nivel o la temperatura? Esa rampa que estaba diciendo. Tú dices en el caso de que estuvieran funcionando los tres a la vez. Claro, sí, o sea, ¿dónde se hace la diferencia para ver si es que la entrada rampa es para el flujo, temperatura o nivel? Sí, ahí tienes razón porque debido a que el año pasado, como fue la primera vez que este curso se hacía online y todos esos problemas que hubieron, el profe nos hizo trabajar, digamos, este tipo de controlador, nos hizo trabajarlo solo en el lazo de flujo. Entonces nosotros intuitivamente siempre lo utilizamos directamente, pero tienes razón. Realmente lo correcto aquí sería tener este que sería el, digamos, rampa flujo y luego tener otro que fuera rampa nivel y luego otro que fuera, ¿cuánto se llama? No, aquí lo tenía. No, yo me confundí. Es que esta parte la hizo, ahora que me acuerdo la hizo mi compañero. Pero yo me había confundido. Básicamente la función que llama, o sea, aquí está la función rampa, pero aquí en el main routine, básicamente este switch comunica a este salto subrutina que se llama rampas, que es un programa de ladder, y luego aquí está la distinción entre rampa de flujo, rampa de nivel y rampa de temperatura. Y aquí está la función ramp, el add-on rampa. Está, digamos, el contador de flujo, setpoint de flujo, el setpoint final, el switch ramp flujo, que es este, y el tiempo flujo acumulado, o sea, el tiempo que se va sumando. No, sí, pero eso, yo me había confundido. Pero esto responde básicamente todo, o sea, digamos, en el caso que quieras hacer un cambio en el flujo, se activaría este, empezaría a funcionar, y digamos que estás a la mitad y también quieres hacer un cambio en el nivel, este se activaría, y en el momento en que se termina el contador, este se desactivaría y luego este se desactivaría. Pero era eso. Sí, quiero esa era mi duda, gracias. Sí, es que yo me había confundido porque aquí de primeras parecía que, pero se me había olvidado que había un add-on específicamente para eso. Pero ahí si es que le quieren dar otro mirado. Aquí, digamos, tiempo RAM por 10. Este por 10 simplemente, como el tiempo de muestreo es de 0.1 segundos para que se vuelva básicamente los pasos en segundos. O sea, simplemente una conversión. No es mayor tema.
Lo siguiente. Ah, sí. Lo que había mencionado al principio de la clase, que era lo relacionado con el scan time. Que es básicamente, en pocas palabras, digamos, cuando está realizándose el programa de ladder, sería el tiempo en que todas las variables de entrada se actualizan, o más bien son recibidas. El ladder se genera una iteración desde el inicio hasta el final, ¿sí? Hasta el final del código, y todas las variables de salida son aplicadas. Entonces, muchas veces cuando se quiere hacer testeo y cosas de los programas, porque por supuesto, a medida que se hace más grande el programa va a tardar más tiempo en realizarse. Solo que en este caso entiendo que debido a que el programa no es tan grande, realmente no se tarda tanto en ejecutarse, entonces, por cómo se tiene configurado, simplemente va a respetar el tiempo que le damos. Por eso es que, por cómo está configurado, lo más probable es que Scan le resulte muchas veces el mismo valor reiteradas veces. Y para poder, disculpa, aquí, voy a generar otro rank. Para hacerlo el scan time, tienen que usar una función que se llama GSB. Que tendría que revisar porque... Sí, aquí, en input-output se llama GSB, que es básicamente una función que nos permite obtener cierta información que es como información del RSLogix, datos de configuración o variables bien específicas. Creo que este daba igual lo que se le pusieron. En este caso le pone... Voy a revisarlo un segundo. Sí, creo que aquí daba igual. Sí, realmente da igual. Creo que había que ponerlo task. Sí, luego entonces this. Sí, eso. En class name tienen que poner task. En instance name tienen que poner this. Y luego en attribute name hacen doble clic, flecha, y aquí les van a aparecer varios datos, digamos watchdog, start time, prioridad. Pero aquí los que le importan son dos: el max scan time y el last scan time. O sea, como su nombre nos dice, el último scan time que se obtuvo y luego el máximo scan time que se ha tenido durante toda la ejecución del programa, donde lo más probable es que sea un valor más elevado del que uno esperaría, porque la primera vez que ejecutan el programa, como se tiene que obtener todos los valores y generar todos los cálculos, por supuesto que se va a tardar más, y una vez que se empiezan a hacer iteraciones, lo más probable es que algunas variables ya están creadas o algunas variables tienen mejor acceso, están mejor distribuidas de tal forma que el programa funcione más rápido. Entonces van a tener un max scan time relativamente elevado, y después los siguientes van a ser en general del mismo valor. Entonces eliminaríamos la scan time y luego simplemente crear una variable. En este caso yo he tenido flujo, digamos flujo 1, new, simplemente para asegurarme, creo que lo tenía con tint, sí. Luego crearían otro, give sv. Ah, y si les surge la duda, realmente esto lo pueden poner en cualquier punto del ladder, porque prácticamente sería como el tiempo que se tarda en dar la vuelta desde este punto, dar toda la vuelta, por así decirlo. Entonces realmente no es que tengan que ponerlo, digamos, donde está el PID o los controladores o cualquier opción. En este caso simplemente como para tenerlo ordenado. Uy, me estoy alejando mucho. Lo puse después del... O sea, todo esto relacionado con el PID de flujo, entonces después agregué un ronc que era simplemente lo del PID de flujo. Y lo mismo en este caso para nivel y para temperatura. Entonces en este caso se reitera task this y van a max scan time y luego max scan time flujo 1. Y luego el tercero ya es uno que uno crea a partir de funciones. O sea, técnicamente podrían hacerlo
si es que les complicara el tema de las funciones, pueden hacerlo con texto estructurado. Pero simplemente para que hagan las pruebas es from scanTime. Porque básicamente lo que tendrían es el último scanTime generado, el mayor, y también la idea de tener un promedio para poder ver cómo si se ha mantenido en el tiempo, si en ciertas instancias empieza a aumentar mucho, disminuir. Entonces, la lógica es realmente súper simple. Tener un contador que vaya sumando de uno en uno, tener un scan-time acumulado, que sería la suma de el scan-time acumulado más el último scan-time, o sea, ir todo el tiempo ir aumentando, aumentando, aumentando. Y luego, para el promedio, el scan-time acumulado dividido en el valor del contador. O sea, básicamente cada vez que se aumenta el contador se va a aumentar el scan-time acumulado y luego se va a calcular el promedio con eso. Bien directo. Y en este caso, como es tan corto, incluso si les complicara, podrían ser los textos estructurados nomás. Pero igual la idea sería que empiecen a hacer pruebas con esto, digamos. En mi caso, me pasó que... ¿Cuánto se llama? Así como en el RC Logic no está implementada la función de el AND como booleano. Entonces lo que hice, y yo quería que cuando se terminara esto hubiera cierta condición para que este switch se desactivara. Entonces para eso necesitaba un AND booleano y simplemente lo creé directamente con un if. O sea, si la fuente A y la fuente B valen 1, que valga 1, y en el caso contrario valga 0. Súper simple, pero me sirvió para solucionar mi problema. Entonces tiene hartos beneficios tratar de utilizar este tipo de funciones, básicamente porque te facilita mucho. Es simplemente ir creando los nombres directamente en vez de tener que abrir todo el código y revisando parte por parte, ir buscando ya esta variable. En vez de una f tiene que tener una n, que también se vuelve tedioso. Ahora, por supuesto, hay si es que quieres configurar el PID en un add-on o digamos el controlador que vemos más adelante, igual un leseo. Entonces, ahí uno tiene que ir decidiendo qué es lo que le acomoda más bajo su criterio. Pero igual los add-ons es algo bien recomendable para utilizar y realmente facilita mucho. Que en este caso simplemente hay que ir agregando los nombres y está hecho. Ahora algo más realmente. ¿Alguna duda en todo caso? ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, probablemente hayan dudas, pero que se les venga a la mente en el momento. Bueno, en ese caso, si no tuvieran dudas, yo creo que prefiero tratar de conversarle un poco de lo que viene siendo la grabación del lunes y simplemente como hacerle comentarios de mi propia máquina virtual, o sea, máquina virtual, de nuevo, lo mezclo, de mis pantallas, las que hice con mi grupo. Porque como siempre uno realmente no hace todo perfecto una y podría tener comentarios. Digamos en mi caso, a mí se me había olvidado hacer una condición para que la parada de planta se mostrara a otro usuario. Que eso quizás es de más adelante, pero para dejarlo como comentario. Este display siento que lo hicimos demasiado grande. Se podría reducir un poco, porque al final no necesita estar, bueno, no lo puedo cambiar porque es de pantalla global, pero encuentro que hubiera sido mejor hacerlo un poco más reducido y quizás ni siquiera utilizar este botón, porque después ustedes van a tener una pantalla que les permita manejar todas las alarmas, entonces realmente no es tan necesario. Aparte, otra cosa que no utilicé, que es en Objects, es sí, Diagnostic List, que es básicamente esto, que aquí ustedes pueden remover el borde. Esto
el diagnostic list es básicamente esta pantalla de diagnóstico que a veces les salta encima. Entonces, si es que realmente no encuentran para nada necesario, digamos, que les salte esta enorme pantalla encima, el tener que cerrarla, lo que pueden hacer es simplemente tomar este objeto, ¿cómo se llama? Diagnostic list, y colocarlo en algún espacio que encuentren adecuado en la pantalla, digamos que lo que hicieron. No sé, pueden hacer un... voy a bajar un poco más. Todo esto se podría hacer más grande, más pequeño, o incluso moverlo un poco para arriba. Ya ahí se volvió loco. Y dejar un espacio dedicado que sea solo para esto. Entonces, en vez que le aparezca toda esa pantalla de diagnóstico, simplemente van a tener esa información, digamos, de que el ingreso del usuario fue exitoso. Aquí les va a aparecer abajo toda esa información. Y aquí, digamos, podrían colocar más información que encuentran necesaria o algo para rellenar. O en el peor de los casos podrían rellenar con todo esto, básicamente. Pero es un comentario, algo que podrían hacer. Otro comentario sería, digamos, este caso que no sé si es tan necesario, que quizás podrían preguntarle al profe, pero en vez de tener tantos botones de como visita, programador, operador, desarrollador, poder tener un simple botón que sea de ingreso y que luego, según el tipo de usuario que esté ingresado, que te dirija a la pantalla adecuada. El tema es que quizás esto es mucho más intuitivo, por supuesto, pero igual a la vez puede confundir que haya más botones. Entonces ahí encuentro que es más entre criterio de cada uno y quizás preguntarle al profe qué opina con eso. Porque en general las pantallas que he visto, la mayoría lo hacen de esta forma, pero quizás de la otra forma sería más cómodo porque uno ya en general sabe cuál es el grupo al que pertenece, entonces simplemente ingresar las pantallas directamente en vez de tener que ir decidiendo, ya, esta cuenta es visita o esta cuenta ingresa ahora era desarrollador, que termina siendo más intuitivo. También aprovechando... bueno, por supuesto, debería haber ordenado mejor estas pantallas. Sintonización flujo. Bueno, esta misma. Sí, en este caso realmente no nos esmeramos tanto en lo que viene siendo diseño. Encuentro que eso podríamos haberlo mejorado, en especial para ver bien las unidades de medida de cada una de las variables, digamos el scan time, que está en milisegundos, esto que tiene que ver con el repartidor temporal, time scheduler, que está en segundos. Bueno, por supuesto, esto que hicimos que es simplemente para que se distinga que esto, digamos, en este caso, esto es simplemente un display y en este caso esto tiene un botón encima. Que eso se podría haber mejorado, en especial haber aprovechado más este espacio. O digamos, estas pantallas de sintonización, digamos, en la pantalla diagramas. Sí, pantalla trans. O digamos esta pantalla trans. Digamos, en este caso nosotros quisimos rellenar un poco poniendo estas barras que te den como un aspecto más visual del contraste de cada una de las variables, pero probablemente no era tan necesario y podríamos haber aprovechado este espacio para entregar otro tipo de información. O también, igual yo encontré después que siento que colocamos demasiadas opciones dentro de esta barra, porque digamos en el caso de batch, esto realmente esto se podría haber quitado y haberlo simplemente colocado, digamos, en esta pantalla de trends o en la misma pantalla de diagrama. Digamos, en esta pantalla de diagramas donde se entrega toda la información de la planta, simplemente haber tenido un botón que sea, o sea, digamos, tener una zona que sea control batch, digamos. Y lo mismo con la de trends, podríamos haber tenido aquí mismo un botón que sea de trends, digamos, ya que no sería
en el caso de alarma sí sería algo importante tener aparte. Y la pestaña de ayuda. Y en el caso de sintonización, técnicamente, digamos, uno podría, en el mismo Trends, también se podría haber dejado la sintonización. O sea, digamos, pueden dejar en esta barra, dejar Trends, pero dejar sintonización dentro de Trends. O todo lo contrario, dejar sintonización aquí, que Trends se puede acceder a partir de los diagramas. Eso, de nuevo, decisión de cada uno. En nuestro caso también, que debido a las condiciones del año pasado no hicimos, pero por supuesto que va a ser necesario que hagan lo relacionado con los enclavamientos. Y digamos, según el ISA 101, los diferentes, digamos, si es que la bomba está funcionando, que tenga cierto color, o si no está funcionando, que tenga cierto color, entre otras cosas. Bueno, las de ayuda siempre las necesita, o digamos, en vez de tener este inicio de esta forma, quizás reducir esto un poco y tener el inicio en esta zona y no tener tan lleno esta barra, porque en este caso la completamos. Pero quizás hubiera sido mejor hacer botones más reducidos y aprovechar más el espacio. En especial lo que viene siendo la distribución. Bueno, el PNID, que estas, por ejemplo, este creo que era. Sí, que esto simplemente si les surgió la duda en algún momento para hacer las líneas, estas líneas separadas simplemente en Polyline, que es básicamente esto. Bueno, sobre no me pesca. Ya sé. Sí, digamos, en este caso, digamos eso. No. Es así. No. Flash, play. No era ese. Me había confundido. ¿Cuál es este? Polyline. Me había confundido. Pero también pueden simplemente ir haciendo como las líneas de a poco. Ir creando las líneas. Y luego hacer doble clic. Seleccionar en vez de Line Dash. Y poner Backstyle transparente. Y ahí tienen la línea punteada. Todos estos instrumentos que en caso que aún no hayan llegado a eso, pueden ir directamente en Displays, Librerías, ir directamente a los que son ISA 101, ISA. Aquí ISA 1, ISA 2 y le aparecen algunos ejemplos que pueden copiar y pegar. O si prefieren, ustedes pueden en Photoshop o en Paint hacerlo ustedes mismos con las mismas herramientas de aquí. Simplemente ir creándolos de a poco. Vamos a hacer un círculo. Siempre cambiar, por ejemplo, Backstyle transparente para que no les moleste, o sea, para que no les afecte este back color. ¿Y algún otro comentario? No. O sea, podría comentar un poco en caso que no les hubiera quedado claro lo de la pantalla global. La pantalla global es básicamente para tener como una estructura general de una pantalla que se repita en todas, o la mayoría. Poder llegar y copiar y pegar, y si necesitan cambiar una variable, digamos que me equivoqué y en vez de colocar que fuera a cierta pantalla tenía que ir a otra, lo pueden cambiar y se va a replicar en todas las pantallas. Ahora, lo único que no se replica, digamos, si se mueve, si yo la moviera aquí y cerrara todas las otras pantallas y las volviera a abrir, no se movería. Y también igual estar atentos a las diferentes pantallas en las que están, porque digamos, en el caso cuando estamos, digamos, en el caso que estamos en la pantalla de sintonización, en vez de que este siga siendo un botón para no tener un botón que nos pueda llevar a la misma pantalla, lo único que hicimos en nuestro caso fue poner el texto sintonización y poner lo que viene siendo como un botón hundido, cosa como para que se entienda que ya se está en la pantalla de sintonización y no poner un texto gigante que diga pantalla de sintonización.
Aunque de nuevo quizá hubiera sido más intuitivo poner ese texto, pero ocuparía más pantalla, entonces de nuevo, criterio de cada uno. No es tan simple como decir tiene que estar todo o no tiene que estar nada. Bueno, también probablemente se queden con la duda sobre los botones de ayuda, que básicamente pop-up. O sea que básicamente, como su nombre lo dice, son ayudas. O sea, digamos en el caso de Control Batch, que se muestre todo la rutina que se tiene que realizar y una pequeña descripción de lo que se realiza. Digamos en el caso de ayuda flujo, el indicar los botones simplemente para que se entienda qué es lo que hace. Digamos en este caso, que este cambio automático manual, estos dos. Que este tipo de diseño es para cambiar o que es para indicar lo que hace este botón. Diferentes cosas y entregar un poco de información entregar un poco de información de lo que hace lo que hace esa pantalla. Para que sea más fácil, digamos, si no te acuerdas bien, digamos, no la ocupas hace relativamente un tiempo y no te acuerdas bien, simplemente puedes presionar el botón de ayuda y ahí solucionar tus problemas. También, porque le pasó a alguien que me preguntó, digamos, de que ustedes tuvieran una pantalla y decidieron cambiarle el nombre. Digamos, ponerle otro nombre. A veces, por lo que me he dado cuenta, puede que les genere problemas, digamos, si desde otra pantalla ustedes se desplazaban a esa, digamos, tengo aquí pantalla global, aquí. Digamos este botón de Trends, pero digamos que pantalla Trends se cambió de nombre. Entonces puede que aquí en pantalla Trends esto se mantenga con el mismo nombre, pero realmente la pantalla cambió de nombre. Entonces tendrían que ir aquí mismo y cambiarle el nombre respectivo. Por eso recomendaba de que tuvieran como todo ordenado de primeras para que después no les sea un cacho si que quieren ir cambiándole los nombres. O digamos también se podría generar que aquí en Startup, como le cambiaron, digamos que le cambian el nombre a la pantalla inicio, debido a eso, en vez de aparecerles pantalla inicio, les va a aparecer así. Y no les va a dejar entrar a la aplicación. Entonces simplemente presionarían Initial Graphic y le colocan a la pantalla respectiva con el nuevo nombre. O sea, en este caso se mantiene. Y eso. Bueno, también lo relacionado con las bombas, que de nuevo es simplemente, o sea, tampoco complicarse, la foto que les mandé, una descripción de lo que hace el instrumento y luego las características que esto no se lo pueden hacer en Word, en Excel o en alguna en Photoshop, en Paint, simplemente si que quieren que se vea mejor. O como decían, si nuevo estas pantallas son su creación. No guardar cambios. Esto no es necesario para esta clase, esto tampoco. Sí. Para terminar, voy a aprovechar algo que no había mostrado. La clase pasada. Que es lo que pasé a hacer en otra pantalla. Pero en general esto es lo que quería abordar esta ayudante, o sea, enclavamiento, el realizar las funciones, comentarios de mi pantalla, de qué cosas quizá encuentro que no hice realmente bien o que pasé a abrirla de nuevo, qué cosas se podrían mejorar o decisiones que podrían tomar en sus pantallas. Y de nuevo, entre ustedes mismos pueden conversar, pero no es la idea que hayan pantallas que sean prácticamente iguales, siempre van a haber diferencias. Especialmente algunos van a querer agregar algo, otros lo van a encontrar que no es necesario realmente y lo van a obviar o dejar de lado. También les recomendaría de nuevo buscar por YouTube o revisar los videos que les mandé
para ver las pantallas que han hecho otros grupos, en especial, digamos, algunos grupos que han optado con otras paletas de colores, no tanto los grises, sino tonos verdes claros, cosas así. O todo lo que viene siendo distribución. El año pasado uno de mis compañeros de curso, su pantalla era aprovechar harto los pop-up, digamos, si es que estaba en la pantalla de Trends, podía generar un pop-up donde apareciera toda la información y a su vez tenía la opción de sintonización. Entonces, es decisión de cada grupo. Como quieran hacer el orden, la estética que quieren darle. Si quieren tratar de utilizar la ISA 101 que menciona el profe en clase normalmente, o prefieren usar, digamos, esa revisión 02 o 01, no me acuerdo bien, que el profe normalmente comparte. Era Graphics Main. Sí, era básicamente esto. Que era esto lo que traté de mostrar lo otro. Que esto es lo que comenté en la clase anterior, que era para que se hiciera un display del tipo de grupo al que pertenece el usuario. Digamos, en este caso puse if current user has code, que para el current user has code es en tags, es en functions y security, aquí. Que también lo pueden hacer con el username si quisieran, si lo encontraran necesario. Simplemente ir haciendo los códigos de abajo, de arriba hacia abajo. 3, 2, 1. Entonces con esto hace que si se tiene el código 3, programador, 2, operador y 1, visita. Y esto tiene que ser consecuente con lo que tienen en Diagnostic List Setup. Ah, no, aquí no. En Runtime Security es. Donde digamos, en mi caso, visita llega hasta la A, programador llega hasta el B, quiero decir, operador llega hasta el B y programador, se me había olvidado desactivarlo, pero la idea es que llegue hasta el C. Y digamos, si hay alguien con mayores privilegios que tenga aún más, digamos, si tiene, o sea, el jefe de planta o algún otro cargo, se agrega y se le da los privilegios adecuados. Entonces voy a ver si esto no me da problema. Aquí está la pantalla, iniciar sesión, usuario, el mío se llama Alejandro y la contraseña es esa, ingreso. Y como ven, el usuario Alejandro es del grupo programador y en el momento en que ingreso, esta ventana se actualiza a programador. Entonces, digamos, podrían tener esta ventana, digamos aquí en vez de donde aquí el año pasado colocaron los nombres y aquí colocaron la lista de diagnóstico, podrían aquí en vez simplemente poner este alargado y que diga como, no sé, tipo de grupo o algo así y que aparezca ahí el correspondiente. Y entonces con eso uno sabe ya, o sea, completamente sabe qué tipo de grupo al que pertenece. Y en vez de tener estos botones que fuera programador, operador y visita, tener simplemente un solo botón y según el tipo de, ¿cuánto se llama? Según el tipo de privilegios que tiene el usuario, que se genere uno de ellos y que el resto sean invisibles, por ejemplo. Esa sería una opción que ustedes pueden elegir. En todo caso, digamos, este es el enclavamiento, que es básicamente esto. Bueno, también, por último, reiterarles un poco que el profe siempre le da importancia, en caso que no se acuerden, que esto de los F1, F2, que el profe igual lo valora el poder manejarse con el teclado solamente.
que esto es simplemente clic derecho, Key Assignments y elegir una tecla para ese botón específico, recordando que cada uno de los en Object Explorer pueden ir a revisar aquí el nombre que tiene cada uno de los elementos que hay dentro de la pantalla. Digamos, este creo que es el botón, label, no, common. Aquí cuando van a cualquiera de los elementos de la pantalla y van a la pestaña common, les va a aparecer el nombre que tienen. Si lo quieren visible o invisible o alguna configuración. Y eso más que nada. ¿Alguna duda? Y quizás me disculpo por haber ido un tanto rápido, pero quería dejar como tratar de abarcar todo lo posible. Simplemente para que ya tengan toda la información y puedan ir avanzando a su propio ritmo. Y yo creo que si no hay duda, lo dejaríamos hasta aquí realmente. Como se alcanzó a abarcar, o sea, alcancé a ver todo lo que encontraba necesario. Ya la próxima semana se vería lo relacionado a mi rutina, a esta opción que se llama Time Scheduler y algunas otras cosas más. Pero lo bueno es que realmente tienen harto tiempo para avanzar. O sea, a ver si tienen todo el tiempo del mundo, pero hay tiempo suficiente para que vayan avanzando a poco. Lo único, estén atentos a las entregas. Recuerden que las presentaciones son en clase con el profe, así que por supuesto tienen que ir. No se les ocurra faltar porque no sé si el profe simplemente les va a poner un 0 si algún grupo se ausenta o si es que falta algún integrante, porque sí o sí tienen que estar todos los integrantes y una evaluación. Y eso, realmente. Para terminar, simplemente recalcarles que si en algún momento tienen algún problema o no se acuerdan cómo hacer algo bien en específico, no duden en mandarme un WhatsApp y yo trataría de responder en el momento si es algo bien puntual, si es más complicado y quizás les diría que traten de buscarlo o me daría el tiempo para buscar la solución. Y eso más que nada. Muchas gracias por venir. Gracias, Alejandro, que estés bien. Que les vaya Gracias. bien. Buenas, Suelta Alejandro. el lunes. Ya sí, Gracias. Ale. Oye, consultas te las podemos hacer por algún lado, WhatsApp, algo. WhatsApp, Teams. WhatsApp es más rápido. Trataría de responder en el momento, como tengo el celular al lado. En Teams quizás lo tendría cerrado en algún momento, entonces mejor WhatsApp, más cómodo. Ya, perfecto. Vale. Gracias, hermanito. Y en el peor de los casos, si me hablan por WhatsApp, podemos acordar una reunión en Teams si es que tienen como un problema demasiado engorroso que la máquina no les anda o algún problema de ese tipo. Pero hasta ahora parece que no ha habido problema. Entonces, perfecto. Sí, al menos en eso nada.